tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy recibimos en este espacio al doctor en Ciencia Política por la UNAM, Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido, doctor, y gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a usted, Mónica. Le propongo que hablemos sobre meritocracia, un concepto muy debatido que postula que las personas más capacitadas y con más méritos, básicamente académicos, son las llamadas a dirigir, a ejercer el poder, a tomar decisiones. En un sistema meritocrático, dígame, por favor, se asume que quienes alcanzan el éxito son las personas más preparadas y capaces, pero ¿qué pasa entonces con quienes quedan rezagados y no alcanzan, por ejemplo, la profesionalización? ¿No implica ello mayor inequidad? Es una pregunta en realidad que engloba todo el tema, porque aborda no solamente la dimensión económica, sino también la dimensión filosófica. Entonces voy a intentar ir al origen para dar cuenta del proceso, de cómo se inició y dónde estamos. Entonces esta historia empezó con el exrector de la Universidad de Harvard, James Bryan Conant. Él, digamos, durante mucho tiempo, él es un químico muy famoso. Él durante mucho tiempo, 20 años, estuvo a cargo de la Universidad de Harvard entre 1933 y 1953. Entonces él pensaba que la forma en que se estaba reproduciendo la élite política y económica de Estados Unidos era una forma muy aristocrática. Es decir, no había movilidad social, eran los hijos de los mismos que estaban siempre a cargo de los partidos políticos, de las grandes empresas, de las multinacionales, y le parecía que esto era un sistema aristocrático que tenía muy poco que ver con el espíritu democrático de Estados Unidos. Entonces, en aquel tiempo las universidades solamente aceptaban pues a alumnos de clase alta, protestantes, sobre todo de la costa oeste de Estados Unidos. Y el ámbito universitario estaba vetado para afrodescendientes y así también como para mujeres y judíos. Entonces le pareció que eso era, que era necesario pues pensar en una forma diferente en una manera en que Harvard en particular empezara a becar estudiantes de todo el país que tuvieran capacidades, pero capacidades innatas, y para ello utilizó un examen que le llama test académico, que pretendía medir la inteligencia natural de los jóvenes en secundaria, más que la inteligencia adquirida, resultado pues de una familia culta, digamos calcemediera o clase alta, que pudiera pues distorsionar la justicia del examen. Y de esa manera empezó a nutrir a la Universidad de Harvard con la idea de permitir la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, hasta allí esta fue la idea, digamos, de la meritocracia. Esa fue una idea que después, en la década del 50 y el 60, se convirtió en la dominante en todo el sistema norteamericano de educación superior, y en la década de los 80, 90, empezó también a ser, digamos, una política en todas las universidades de México. Fue una política global, en realidad. Entonces estamos atendiendo a un fenómeno de corte global. Es la meritocracia como un ideal que pretende garantizar la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Esos son, digamos, los dos elementos que en principio están en juego. Químico James Bryan Conant había escrito un libro que se llama Education for a Classless Society, es decir, una educación para una sociedad sin clases. Eso se escucha muy revolucionario, pero no era tal. En realidad estaba pensando en democratizar, digamos, la rotación de las élites. Él pensaba en la movilidad social. Estaba muy estancado el asunto, estaba asustado de que los juniors del sistema norteamericano pues estaban dedicados a otras cosas menos al estudio, y sin embargo por la herencia podían estar en la élite. Eso le parecía como digamos, una generación decadente. Entonces empezó a alimentar esta idea de la meritocracia, de jóvenes que sin prejuicios raciales y sin prejuicios económicos pudieran cursar una educación de élite para renovar a las élites en un sentido democrático. Pero en conclusión, este ideal meritocrático no estaba pensando en eliminar las desigualdades, tampoco estaba pensando, digamos, en la justicia, estaba pensando nada más en la igualdad de oportunidades, una especie de recurso
de política que repara las desigualdades, pero que no tiene por objeto transformar un sistema económico en otro más igualitario. Entonces, la pregunta que usted me hace tiene mucho sentido porque justamente, lo que se origina con este sistema clasificatorio, pues es un sistema profundamente, al final ya lo sabemos ahora, profundamente desigual, porque clasifica, y esto se dio también en todo el periodo neoliberal en Estados Unidos, los últimos 40 años por lo menos, clasifica a dos grandes sectores, los políticos en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, suelen hablar de políticas inteligentes, de política de salud inteligente, de política retributiva inteligente, a todo le ponen inteligente. Entonces, cuando premian lo inteligente, terminan denigrando lo que no es inteligente. Esto es, los que no logran tener, y esto tiene que ver con su pregunta, estudios universitarios, esos no son valorados socialmente. Entonces, de ahí sale un adjetivo terrible que es el de estúpido. Entonces, todos los que no son inteligentes son estúpidos. Y este es el principio del gran problema que hoy atravesamos en todos los países del mundo, que tenemos sociedades muy polarizados entre los inteligentes y los que no son inteligentes porque no cursaron esos estudios universitarios. En ese sentido, pues, la meritocracia atentaría contra el trabajo que dignamente realizan millones de personas sin haber pasado por la universidad, muy probablemente. ¿Considera que reconocer el valor social de ese trabajo y retribuirlo con mayor justicia y justeza, sobre todo, sería una vía para avanzar en la igualdad de oportunidades y de bienestar? Bueno, sin duda. Es decir, pero tendríamos que ver de dónde nace justamente la idea del trabajo digno. El trabajo digno empieza a plantearse a partir justamente de que se advierten los límites de la meritocracia, unos límites, que en todos los países del mundo están ya, siendo muy cuestionados. Entonces, todo trabajo universitario, todo trabajo que estuviera atravesado por estudios universitarios, pues era un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo que permitía a los seres humanos hacer lo que pueden y desean ser. Es decir, el ser, la realización del ser es lo que estaba detrás de esa idea de trabajo digno. Sin embargo, todos los demás trabajos resultaban absolutamente, descalificados. Eso, fue un fenómeno que nos ayuda a explicar por qué en Estados Unidos llegó un personaje como Donald Trump a la presidencia de la República. Un personaje con una inteligencia muy limitada que algunos secretarios calificaban de imbécil a la hora de comprender los problemas de geopolítica internacional. Entonces, ¿cómo fue que llegó a la presidencia? Pues eso se explica no tanto por la desigualdad económica, que ya es mucha. Y la desigualdad económica en Estados Unidos, como la mexicana, es brutal. Pero lo que poca gente toma en cuenta es que la población está más bien, desvalorizada. Se encuentra ofendida, está humillada, está resentida, porque han sido tratados como seres carentes de capacidad para producir bienes dignos de tener demanda. Entonces, esto es justamente lo que genera la meritocracia, un enorme resentimiento social en amplias capas de la población que es muy difícil solamente revisar a través de políticas económicas. Hay necesidad de revalorar el trabajo académico. Hoy, por cierto, sale la declaración que ayer tomó posesión la profesora Delfina Gómez Álvarez como secretaria de Educación Pública, y ella habla justamente de dignificar el trabajo del magisterio. No hay que olvidar que durante el sexenio pasado hubo una campaña publicitaria de denigración y de rebajamiento de la dignidad del trabajo de los profesores, ¿no? La única posibilidad que tenemos, como usted dice, es redignificar el trabajo esencial. La pandemia puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre el trabajo esencial. Si uno utiliza los criterios que utilizan, por ejemplo, filósofos como Michael Sandel, para valorar el trabajo de los grupos más desfavorecidos de la población, como quienes recogen la basura, por ejemplo, quienes reparten los alimentos, por ejemplo, enfermeros, todo el sector, médico, que hoy está pues atendiéndonos frente a una, catástrofe universal.
y esos trabajos no están justamente revalorados. Yo me preguntaba a propósito de ese ataque a los profesores, ¿quién aporta más al bien común? Porque esa es la pregunta, y es la que tiene que ver con lo que usted plantea. ¿Quién aporta más al bien común? No a los impuestos ni a los salarios. ¿Quién aporta más al bien común? ¿Un profesor o un conductor de televisión? ¿Qué aporta un conductor de televisión al bien común? ¿Y qué aporta un profesor al bien común? Y sin embargo, los salarios se encuentran pues disparados entre uno y otro. No sé si vio usted Breaking Bad. La historia me parece interesante porque revela la diferencia entre el valor y el precio, el salario, ¿no? El salario del mercado y el valor de un trabajo. Es decir, el valor del trabajo del profesor no le alcanzaba salarialmente para atender su salud. Tuvo que recurrir a una alternativa económica que es la de producir drogas. ¿Por qué? Pues porque las drogas, digamos, tienen una demanda mayor en el mercado. Entonces, estamos viviendo una economía donde se premia al consumidor, lo que la gente consume. De tal manera que si alguien tiene una gran necesidad de consumir drogas, pues las drogas y los salarios van a subir. Pero, digamos, si nos ponemos a ver quién aporta más al bien común, si el profesor que da clases en secundaria o el fabricante de anfetaminas, pues vamos a encontrar entonces que hay un error de fondo en la premisa central de la meritocracia, que plantea que la contribución al bien común está en razón directa de nuestros salarios, de nuestros ingresos, ¿no? Eso es, digamos, lo que plantea como premisa fundamental la meritocracia. Es decir, que si ganas mucho dinero es porque te lo mereces, porque la virtud está de tu lado, porque te esforzaste, porque tu talento, ¿no? Es decir, no tiene un proyecto de bien común, no hay un sentido de bien común. Todo es, digamos, un narcisismo ególatra que nos lleva, digamos, pues exclusivamente a dialogar con nosotros. Nosotros somos los únicos responsables por nuestro éxito que nos merecemos. Y eso, digamos, la mayoría de los economistas y los filósofos hoy en día lo rechazan. Eso, digamos, no tiene sentido. Tenemos que pensar en nuevas formas de convivencia, no solamente en la vida pública, sino también al interior de las universidades. A partir de estas observaciones, estas reflexiones que nos brinda, podríamos decir entonces que la meritocracia también vulnera, quiero decir, valores esenciales, no solo del ser humano, sino del cuerpo social. Sí. Por ejemplo, para poder construir un escenario democrático, es necesario que los seres humanos de diferentes orígenes, de diferentes idiosincrasias, de diferentes posiciones políticas, confluyan, converjan en un mismo espacio, donde puedan dialogar, donde puedan escucharse, donde puedan negociar sus diferencias y dirimirlas, pues, de manera pacífica. Pues lo que estamos viviendo en el tiempo actual es justamente que los espacios se han distanciado, se han polarizado. Es decir, vivimos una gentrificación, no solamente de los espacios políticos, sino de los espacios comunales. Es decir, si queremos ir al cine y queremos comer bien y queremos pues, hacer compras para nuestro próximo compromiso social, pues ya sabemos, no tenemos bronca, nos vamos a Angelópolis y no hay pierde, ¿no? Entonces ahí nos reunimos o nos vamos a alguna otra tienda, en fin. Pero quiero decir, hay una élite que compra exclusivamente en ciertos lugares, mientras que la mayor parte de la población pues va a otros espacios. No hay ya espacios de confluencia, de convergencia. Eso por poner un ejemplo nada más. Pero digamos, lo que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en México es una enorme polarización de la sociedad. La sociedad está polarizada, ¿no? Entre, digamos, los que propugnan por un ideal meritocrático y quienes pretenden, bueno, que ese ideal meritocrático ha llegado a sus límites y es necesario entenderlo, digamos, de una manera vinculada a la comunidad. Si la meritocracia ha demostrado no ser eficaz para promover la movilidad social, ¿qué tipo de políticas se podrían impulsar para lograr una mayor equidad de oportunidades? Así es. Bueno, lo primero sí, digamos, la meritocracia encuentra un reflejo moral y legal
en la movilidad social. Ellos dicen, desde Conan, que la meritocracia permite la movilidad social. No critica la desigualdad, no está contra la desigualdad económica la meritocracia, incluso la legitima, ¿no? La legitima porque dice, pues, los que triunfan son triunfadores porque se lo deben a su esfuerzo y a su talento. Y quienes fracasan, pues porque no tienen ni esfuerzo ni talento. Bueno, hay un estudio psicológico de 27 países que clasifica, digamos, que en estos 27 países sale un modelo de clasificación de las personas y resulta que la mayoría piensa que los ricos son muy competentes, pero muy fríos, contra los pobres, que son incompetentes, pero muy cálidos. Es decir, y esto se acentúa aún mucho más en los países más pobres. Es decir, estamos tan domesticados a pensar que así ocurren las cosas que no pensamos en una salida, digamos, de otra naturaleza. Así que su pregunta, por lo tanto, resulta muy oportuna, porque ¿qué hacer entonces frente a... Es decir, ¿debemos tirar a la basura el ideal meritocrático? Pues no, por supuesto que no. Yo creo que la meritocracia, por ejemplo, es muy útil como un instrumento distribuidor de justicia en ámbitos muy específicos. No vamos a poner a operar del corazón, pues a un matasanos, ¿verdad? Queremos al mejor cardiólogo. No vamos a poner a operar, digamos, un puente, en fin, ocurren esas cosas en nuestra política, pero se trata de que la meritocracia en sí es justa, ¿no? En sí es justa. Pero cuando se convierte en sistema, cuando se convierte en una tiranía, y entonces todos están sometidos. ¿Por qué los trabajos que son tan esenciales no pueden tener el mismo valor, no solamente económico, sino también social, de justicia contributiva, como lo tienen los demás integrantes de la sociedad? Eso es lo que tenemos que transformar. Y ahí es donde entra justamente el papel de la universidad, ¿no? Que es, digamos, quien tradicionalmente se ha encargado de plantear las oportunidades, la igualdad de oportunidades, ¿no? Eso ha sido un gran debate, como usted bien sabe, al interior de la universidad, ¿no? La igualdad de oportunidades. Y entonces, eso es justamente lo que tenemos que discutir. Y allí la filosofía y la economía plantean un tránsito de la igualdad de oportunidades. Está clara que, digamos, el índice de movilidad social, que es donde se mira digamos, la meritocracia, está estancado en todos los países del mundo. En Estados Unidos, que es, digamos, la economía más importante de este continente, ocupa el lugar número 27 en el último índice de movilidad social que publicó el Foro Económico Mundial. En número 27, ningún país de América Latina entra, bueno, sí, pero no es América Latina, entra Canadá, ¿no? Entre los últimos de los primeros 20. México se encuentra en el lugar 58 y Brasil en el 60. O sea, de 82 países estamos muy abajo. Eso quiere decir, según esos cálculos de movilidad social, que si alguien en este país nace pobre, tendría que esperar 9 generaciones para salir de esa pobreza. Eso quiere decir que estamos hablando de 135 años si entendemos una generación por cada 15 años, como hace José Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, estamos frente al fracaso de la meritocracia en todos los países del mundo. Y en todos los países del mundo hay enfrentamientos y hay gobiernos populistas que han ganado justamente por eso, porque la gente está muy enojada, está en la ira, en el resentimiento por el maltrato. Más, yo digo, más todavía que por sus ingresos económicos, por el estigma, por la condena, por la humillación, digamos, por la falta de dignidad que le hemos restado, ¿no? Y ahí es donde la universidad me parece que juega un papel fundamental. ¿Qué es lo que los jóvenes estudiantes tendrían que aprender y comprender sobre el éxito, sobre su realización personal y sobre su responsabilidad social? Y añadiría, ¿cuál es el papel de la educación superior, de la universidad en este caso, para promover un efectivo desarrollo y bienestar social? Bueno, la universidad a lo mejor podría cambiar la concepción de la justicia basada en el consumidor a la justicia basada en el productor. Esto es, una justicia contributiva, en donde los estudiantes aprendan en la universidad, por encima del éxito, una palabra, digamos, que ilustra el lobo de Wall Street, ¿no? Seguramente vio. Esa es la palabra del éxito, ese es el éxito, digamos, que nos han enseñado. Digamos, esa palabra a lo mejor que deberíamos desterrarla del lenguaje universitario y a lo mejor concentrarnos más en la justicia contributiva. Enseñar a nuestros estudiantes que, digamos, su trabajo y lo que lleguen a ganar
aunque se hagan multimillonarios, qué bueno que se hagan multimillonarios, pero que entiendan que eso se debe a la comunidad y que parte de esas ganancias tienen que ser regresadas a la comunidad en cualquiera de sus formas. Que no solamente se valore mi trabajo por lo que yo gano como salario, sino por lo que mi trabajo ofrece de esencial a la comunidad, sobre todo en momentos de crisis como este de la pandemia. Entonces eso se llama justicia contributiva. Muy interesantes sus comentarios sobre la meritocracia, que debería ser un instrumento de distribución de oportunidades y no convertirse en una tiranía que excluya el reconocimiento del trabajo digno y esencial. El tema da para más, pero por el momento quedan aquí estas reflexiones. Doctor Rodríguez, sé que es usted un gran lector. ¿Qué libro está leyendo en este momento? Compártanos. Estoy leyendo una novela, estoy encantado con un autor que usted, estoy seguro que usted conoce, que es Enrique Serna. Entonces, estoy leyendo ahora de él, me la pasé todo el periodo vocacional leyéndolo, me leí prácticamente todo. Hay un ensayo maravilloso que estoy encantado que se llama Genealogía de la soberbia intelectual. Otra cosa interesantísima, la soberbia intelectual siempre, ¿no? Entonces, él tiene un libro maravilloso que se llama La sangre erguida. La sangre erguida, desde el propio nombre ya, ¿no?, nos da una idea de erotismo. Entonces, La sangre erguida, pues es una novela maravillosa que trata, digamos, de tres personajes, un argentino, un mexicano y un español, todos alrededor, digamos, de sus capacidades y potencialidades sexuales y sensuales, ¿no? Es un tema, digamos, con el lenguaje, digamos, y narrativa y construcción de interioridad psicológica de los personajes maravilloso de Enrique Serna. Yo se lo recomiendo, ¿eh? La sangre erguida. Se van a reír de principio a fin, es una carcajada maravillosa, como siempre. Pues le agradecemos mucho, doctor Miguel Ángel Rodríguez, quien debo decir es el creador de los programas de licenciatura y maestría de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a usted. Un abrazo. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.